Hay desapariciones que el tiempo intenta borrar y hay otras que el tiempo solo las hace más pesadas. En Puerto Rico hay un nombre que no necesita apellido, un nombre que sigue apareciendo en murales, en marchas, en conversaciones incómodas aunque hayan pasado décadas. Un niño salió a jugar un día cualquiera y en un instante desapareció. Lo más inquietante es que después de más de 25 años de lo sucedido, nadie ha podido explicar cómo ocurrió. Hubo búsquedas masivas, sospechosos, rumores, confesiones falsas, huesos que no eran huesos y una pregunta que sigue abierta. ¿Dónde está Rolandito? Esto no es solo un caso sin resolver, es una herida colectiva, un silencio que nunca cerró. Esta es la historia de Rolandito y de todo lo que sucedió después de su desaparición. Rolando Salas Jusino, conocido por todos como Rolandito, tenía apenas 4 añitos cuando desapareció sin dejar rastros. Era la tarde del 7 de julio de 1999, en la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta. El día parecía uno más de verano. Niños corriendo en el parque frente a sus casas, vecinos asomados por las ventanas, el canto del coquí mezclado con los televisores encendidos, y Rolandito jugaba con su amigo del barrio, mientras que su tío materno lo vigilaba de reojo desde el balcón de su casa. Pero en un pequeño parpadeo, algo cambió. El pequeño Rolandito desapareció. Primero vino la confusión, luego el miedo y finalmente esa sensación helada que te corre por todo el cuerpo cuando uno sabe que nada será igual jamás. El mismo día, a mediodía, Roberto Gotay Valcárcel, chofer de camión y expareja de Iris, la mamá de Rolandito, apareció en la vivienda sin permiso. Ya tenía una orden de protección por violencia doméstica. Su presencia, lejos de ser casual, encendió alarmas inmediatas. Con un tono que pretendía ser familiar, casi manipulador, dijo que quería llevarse a Rolandito para comprarle una bicicleta. Iris lo detuvo. No era un juego, era el pulso de una madre que solo quería proteger a su hijo y un hombre que ya había cruzado límites peligrosos antes. Iris lo mandó a irse. Roberto se retiró, enfadado, pero la amenaza ya flotaba en el aire. Poco después, Rolandito volvió al parque para seguir jugando con su otro amiguito. Fue entonces que el silencio comenzó a colarse entre los columpios. Un testigo, o sea, el otro niño, vio algo que nadie olvidaría. Un hombre en una guagua negra se llevó a Rolandito. El vehículo coincidía con el de Gotay. El pánico se apoderó de Iris. Llamó a Roberto una y otra vez, exigiendo respuestas. Pasaron horas de angustia hasta que finalmente Roberto contestó. Y con una calma que hiera la sangre, le contestó que él no sabía nada del niño. Esa noche, el horror se oficializó. Rolandito había desaparecido. La policía de Puerto Rico reaccionó de inmediato con un operativo masivo. En pocas horas, la noticia atravesó toda la isla. Los noticieros interrumpieron sus programas. Su rostro apareció en pantallas y en murales. La palabra desaparecido cobró un peso que nadie podía ignorar. 3 días después, el 10 de julio de 1999, Gotay fue arrestado. No por secuestro, pues aún no habían pruebas, sino por violar la orden de protección. Desde el cuartel de Toa Alta ofreció una entrevista que dejó frío a todos. Le dije a Iris que le haría daño con lo más que le duele, pero fue en broma. Una broma que nadie le creyó. Poco tiempo después, Roberto se sometió a un polígrafo y como era de esperarse, lo falló. Aún así, negó cualquier vínculo que tuviera que ver con la desaparición del niño. Mientras tanto, Iris vivía un tormento que ninguna madre debería conocer. Cámaras, videntes, reporteros, todos querían un pedazo de la historia y ella solo quería abrazar a su hijo. Aquel 7 de julio no solamente desapareció Rolandito, se fue también la sensación de seguridad de toda una isla. Comenzaba entonces uno de los capítulos más dolorosos, mediáticos y misteriosos de todo Puerto Rico. Y la pregunta que en cualquier esquina de Puerto Rico todos estaban haciendo: ¿dónde está Rolandito?
La angustia no entiende de fronteras. Para octubre del 1999, 3 meses después de la desaparición de Rolandito, la desesperación de su madre, de su familia y de todo Puerto Rico ya no cabía tan solo en las calles de Toa Alta. Se había convertido en un clamor que trascendía toda la isla. Las búsquedas locales habían arrojado 0 resultados. La teoría de un secuestro, posiblemente con traslado a otro país, comenzó a tomar fuerza entre los investigadores. Si Rolandito estaba lejos, había que seguirlo a cualquier lugar, aunque eso significara cruzar fronteras. La policía de Puerto Rico solicitó ayuda al FBI y a la Interpol, y con esto nació una nueva fase del caso, una pesquisa interagencial destinada a rastrear cada pista, por mínima que fuera, incluso fuera del continente. En octubre de ese mismo año, se conformó un grupo oficial de trabajo. Policías locales, agentes federales y representantes internacionales unidos por un objetivo único: traer a Rolandito de regreso a casa. El sospechoso principal, Roberto Gotay Valcárcel, tenía familiares en Estados Unidos. Por eso los agentes viajaron a Massachusetts y a Connecticut, entrevistando a conocidos, familiares cercanos, ex esposas, incluso a uno de sus hijos. Las preguntas eran directas e incómodas. ¿Sabían algo del niño? ¿Estaba oculto entre ustedes? ¿Notaron cambios o comportamientos raros en Gotay antes o después de julio de 1999? Las respuestas fueron frías y predecibles. Todos negaron saber algo. De esto no surgió ninguna pista concreta. No había ninguna señal de que Rolandito hubiera cruzado el mar. Hasta el momento seguíamos en una calle sin salida. Mientras tanto, el dolor seguía creciendo. La búsqueda se volvió nacional. El rostro de Rolandito comenzó a aparecer en todos los rincones de Puerto Rico. Cada calle, cada escuela, cada esquina se convirtió en un lugar de esperanza o de angustia. A finales del 1999, su padre, Rolando Salas, acompañado de un tío materno, viajó personalmente a Boston, repartiendo fotografías del niño en estaciones de bomberos, cuarteles de policía, escuelas, negocios locales, you name it, donde sea que fuera posible. Cada puerta que se abría era una chispa de esperanza, mientras que cada no que recibían era un golpe de realidad. La campaña fue tan visible que en el año 2000 el rostro de Rolandito llegó incluso hasta los cartones de leche Tres Monjitas, convirtiéndose en el símbolo del dolor compartido que sentía toda la isla. En cada desayuno se recordaba lo que se había perdido. A la misma vez que toda esta angustia, el FBI mantenía la colaboración activa. Tenían una línea telefónica abierta en San Juan para poder recibir cualquier confidencia, mientras hacían rastreos constantes de informes y rumores que llegaban de manera anónima. Pero el resultado fue siempre el mismo: sin evidencia, sin testigos nuevos y sin dirección alguna. Años después todavía llegaban confidencias, personas que lo habían visto en otros países, llamadas anónimas asegurando conocer su paradero y hasta videntes afirmando sentir su energía. Con todo y con esto, nada prosperó. El silencio se volvió el único constante, largo, pesado, casi insoportable. Puerto Rico siguió viviendo, pero el nombre Rolandito quedó flotando en la memoria colectiva, como ese eco que se niega a desaparecer. No era solo la historia de un niño desaparecido, era el relato de un país que, por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente frente a la desaparición de su propia inocencia. Porque aunque el FBI y la Interpol recorrieron fronteras y carreteras, aunque se imprimieran miles de retratos, aunque se abrieran líneas de confidencias, ningún mapa logró trazar el camino de regreso de Rolandito a su hogar. Y la pregunta seguía flotando: ¿dónde está Rolandito? El paso de los años no trajo respuestas, pero sí condenas. Mientras el nombre de Rolandito seguía flotando en la memoria colectiva de Puerto Rico como una herida abierta, el de Roberto Gotay Valcárcel comenzó a ocupar otro espacio, el de la culpa judicial, aunque no por el crimen que todos sospechaban. Desde aquel julio de 1999, Gotay ya estaba marcado. Había violado una orden de protección vigente por violencia doméstica contra Iris Jusino, la madre del niño, y de haberla
había amenazado con hacerle daño con lo que más le dolía. Palabras dichas con la ligereza de quien no mide su propio veneno, que serían la antesala de su caída. Sin pruebas físicas que le involucraran directamente con la desaparición, la justicia hizo lo único que podía: procesarlo por lo que sí se podía probar. El tribunal lo halló culpable bajo la ley 54 de violencia doméstica y por otros cargos relacionados, y la sentencia 10 años de prisión, que para Iris y para Puerto Rico se sintieron como una cadena perpetua emocional. Mientras Gotay cumplía su condena, el expediente de Rolandito permanecía abierto, empolvado pero nunca cerrado, alimentando un rumor constante. Y si él sabe más de lo que dice, él refiriéndose a Roberto Gotay. Los interrogatorios se repetían, las preguntas eran incisivas, pero sin un cuerpo, sin testigos adicionales, sin evidencia física, el sistema judicial estaba limitado. El testimonio de aquel niño, el niño que estaba jugando con Rolandito en el momento de su desaparición, y quien habló de un hombre en la guagua negra, era apenas un hilo frágil. Suficiente para sospechar, pero insuficiente para condenar. Gotay quedó atrapado en un limbo legal. Era el sospechoso número 1 de este caso, pero libre de cargos por secuestro o asesinato. Durante su tiempo en prisión, se aferró a una sola narrativa: soy inocente. Lo dijo ante jueces, ante periodistas, frente a las mismas cámaras, pero su nombre ya era sinónimo de sospechas. Era, para muchos, el rostro del silencio. Cuando recuperó la libertad alrededor del 2009, nada había cambiado realmente. Brevemente inscrito en el registro de ofensores sexuales, su nombre fue eliminado poco después. Libre, pero sin redención. Gotay, para intentar rehacer su vida, se mudó a los Estados Unidos, pero el pasado lo seguía como una sombra. En Florida volvió a meterse en problemas: apropiación ilegal agravada en un Kmart, probatoria violada, órdenes de arresto, una vida siempre al filo, hasta que en el 2014 la justicia lo alcanzó nuevamente. La policía de Puerto Rico lo localizó en Corozal, escoltado por agentes bajo la mirada de las cámaras. Era un hombre envejecido y marcado por los años, atrapado nuevamente en la maquinaria de la ley. Frente a los reporteros, Gotay intentó imponerse: no he violado ninguna ley, las autoridades federales sabían que yo estaba aquí. Pero aquellas palabras se perdieron ante los hechos: la extradición a Florida, la revocación de su libertad supervisada y el regreso al sistema penal estadounidense. Hasta hoy, Roberto Gotay Valcárcel sigue siendo el principal sospechoso en la desaparición de Rolandito. Nunca acusado formalmente, nunca exonerado. Vive en esa línea tenue entre el rumor y la prueba, entre sospecha e impunidad. Su historial habla por sí solo: violencia, delitos menores, violaciones de probatoria, una vida entera entre dos sistemas judiciales. Pero del caso que marcó a toda una isla, la desaparición de un niño de 4 años, no existe sentencia, ni cuerpo, ni cierre. 25 años después, Gotay sigue siendo el mismo hombre bajo la sombra, y Rolandito sigue siendo aquel niño que nunca volvió a casa. Un nombre que Puerto Rico no olvida, un misterio que permanece abierto y un silencio que aún nos duele. El silencio nunca detuvo la búsqueda. Pasaron años y aunque cada vez la esperanza se volvía un poco más tenue, el caso de Rolandito Salas Jusino se negaba a morir. Desde el 2000 hasta el 2010, Puerto Rico siguió viviendo con la herida abierta. Cada nuevo rumor, cada confidencia, era como si toda la isla contuviera la respiración, esperando un milagro o una confesión que finalmente le pusiera fin a toda esta pesadilla. Durante toda esa década, las autoridades mantuvieron el expediente abierto. Las confidencias llegaban de todos lados: presos, vecinos, espiritistas, supuestos testigos, y cada una, por absurda o por descabellada que sonara, era investigada. Porque cuando se trata de un niño desaparecido, ninguna pista puede ser ignorada.
La primera gran pista de los años 2000 apuntaba hacia el extranjero. Una confidencia aseguraba que Rolandito podía haber sido llevado clandestinamente hacia la República Dominicana. La idea estremecía: un secuestro internacional, un niño cruzando el mar en silencio, dejando atrás todo lo conocido. La policía de Puerto Rico coordinó de inmediato con la policía dominicana, enviando fotografías, descripciones y solicitudes de cooperación. Se revisaron escuelas, comunidades y registros migratorios. Semanas después, la respuesta fue devastadora en su simpleza. Ningún rastro, ninguna señal, ninguna verdad. La pista se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo un eco de frustración. 2 años después, una nueva historia sacudió la investigación. Un preso en una cárcel local aseguró que Roberto Gotay Valcárcel había hecho una confesión dentro del penal, que supuestamente él había degollado al niño y enterrado su cuerpo en una finca entre Toa Alta y Corozal. El rumor corrió como pólvora. Las autoridades lo tomaron con cautela, pero no podían ignorarlo. Primero se entrevistó al confinado, se inspeccionaron fincas y terrenos coincidentes con la descripción. Se buscó tierra removida, se analizaron pozos, se consultaron a agricultores y, como era de esperarse, nada, ni una prenda, ni un hueso, ni una sombra. Gotay, quien seguía cumpliendo su sentencia por violencia doméstica, nunca fue acusado por estos alegatos. El confinado más tarde se contradijo y la pista, estremecedora en su momento, quedó archivada como otro rumor fallido. En el 2003, la tragedia comenzó a mezclarse con lo sobrenatural. Una medium autoproclamada afirmó haber visto en una visión el lugar en donde se encontraba el cuerpo del niño. Según ella, Rolandito había sido sepultado bajo una casa en el barrio Unibón en Morovis, justo en el sector en donde vivía el hermano de Gotay. La policía no desestimó el dato. Una mañana, agentes del CIC y forenses llegaron hasta el lugar con palas, picos y maquinaria pesada. Durante 5 horas estuvieron removiendo tierra alrededor de la vivienda, en un perímetro aproximado de 20 pies. Los vecinos observaban desde las verjas, con el corazón trepado en la garganta. El resultado volvió a ser devastador en su simpleza. No encontraron absolutamente nada. La pista de la vidente se descartó y la frustración colectiva creció aún más, mientras aquella sensación de impotencia se clavaba como un cuchillo en el alma de todos. 3 años después, otra confidencia volvió a llevar a los investigadores al mismo sector, Unibón en Morovis. Era casi una repetición del guión anterior. Se cavó, se removió tierra, se aplicaron tecnologías más modernas para detectar restos orgánicos, pero el resultado fue idéntico. Morovis, una vez más, quedaba fuera del mapa de certezas y dentro del territorio de los mitos. En febrero del 2008, un nuevo giro macabro surgió desde el ambiente carcelario. Otro confinado declaró públicamente en un programa de televisión que Gotay había envenenado al niño y que luego se deshizo del cuerpo de manera desconocida. El testimonio estalló en la prensa y los noticieros volvieron a mostrar la imagen de Rolandito, reviviendo nuevamente el trauma colectivo de toda la isla. La policía entrevistó al confinado y verificó su versión, pero, como tantas veces anteriormente, no existía prueba física alguna, ni testigo, ni resto, ni evidencia de que Gotay hubiera tenido acceso a tales medios. Con el tiempo, la historia simplemente se desboronó, otra mezcla de rumor, ego y especulación, dejando solo un sabor amargo de impotencia. El último episodio de esta década sería el más inquietante y el más mediático. En noviembre, el negociado de investigaciones especiales, el NIE, recibió una confidencia escalofriante. En una casa del barrio Palmas de Cataño, sector
Doctor Cucharillas, donde supuestamente se practicaban rituales de santería, alguien aseguraba tener los restos óseos de Rolandito. O sea, sus huesos. Las cámaras llegaron hasta el lugar, los rumores comenzaron a estallar y la posibilidad de un hallazgo real volvió a abrir el miedo. Pero al día siguiente, la fiscal del distrito de Bayamón, Wanda Vázquez, en su momento, acompañada por la directora del Instituto de Ciencias Forenses, doctora María Conte Miller, y el antropólogo Edwin Crespo, ofrecieron la verdad en una conferencia de prensa. Aquellos huesos no eran humanos, eran de animales. Vázquez explicó que desde el inicio la confidencia les parecía de poca credibilidad y que por eso no se le notificó a la familia hasta tanto tener los resultados. Una decisión prudente que evitó infligir un dolor innecesario a una madre que ya había sufrido demasiado. Aún así, reafirmó que el caso de Rolandito seguía abierto y cada llamada, por absurda que pareciera, seguiría siendo investigada. Entre el 2000 y el 2010, Puerto Rico excavó su tierra, removió montañas, analizó huesos y escuchó videntes. Todo para terminar en el mismo punto, el vacío. O sea, nada. A pesar de los años, de los operativos y de las lágrimas, Rolandito seguía desaparecido. Y aún así, su caso nunca se cerró. Y con cada aniversario, las autoridades repetían una y otra vez la misma promesa frente a las cámaras. Seguiremos investigando y seguiremos esperando. Esto que está aquí es el mapa de Puerto Rico y lo utilizo muchas veces para tratar de encontrar la razón por la cual no estás suscrito a este canal. Más del 55% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y estoy seguro que no es intencional. Mientras más videos del hippie boricua ves, más YouTube te los recomienda y por ende cada vez que yo subo un video, YouTube te lo va a recomendar. Eso no quiere decir que estés suscrito al canal, así que para salir de dudas, antes de continuar el video, por favor dale abajo al botoncito de suscribirte, me vas a estar ayudando un montón y recuerda que es gratis, así que si eres un miembro orgulloso de la aldea del hippie, por favor suscríbete y dale like. El like es importante, a mí se me olvida siempre mencionarlo, pero el like es importante. Sin hablar más, seguimos con el video. 2 décadas después, el eco seguía retumbando. Ya no habían cámaras frente a la casa de Iris Jusino, ni manifestaciones masivas pidiendo respuestas. Pero el nombre Rolandito Salas Jusino aún vibraba en la memoria de Puerto Rico como una nota que no se apaga. En el 2019, tras cumplirse 20 años de su desaparición, la policía decidió mirar hacia atrás con ojos nuevos. El Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC, abrió de nuevo el expediente. Era una montaña de papeles envejecidos, fotografías amarillentas y testimonios olvidados que fueron revisados uno por uno. Cada declaración fue leída de nuevo, cada confidencia fue revisitada, cada evidencia física escudriñada con lupa. Y fue allí, en aquel proceso de arqueología policial, donde encontraron algo que le heló la sangre. Una pista del 2015 que jamás se había investigado por completo. Según el registro del expediente, alguien había asegurado que los restos de Rolandito habían sido arrojados a un pozo séptico en una propiedad de Toa Alta, cerca de donde desapareció. Por razones que nunca quedaron claras, la pista se archivó sin seguimiento y 20 años más tarde, los agentes decidieron cerrar ese ciclo pendiente. Aquel jueves amaneció con una extraña quietud en el barrio Ortiz de Toa Alta. Patrullas de la policía estatal llegaron al Rayo del Sol, seguidas de unidades especializadas de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, buzos y forenses. La propiedad señalada era modesta, rodeada de vegetación y de una tensa expectativa. Durante horas los buzos se sumergieron en el pozo séptico, mientras otros equipos removían tierra y revisaban el perímetro con detectores y cámaras subterráneas. El ambiente era solemne, casi de ritual. 2 décadas de silencio pesaban sobre cada movimiento. Al final de la tarde, el teniente José Rosa, director de la División de Homicidios de Bayamón, compareció ante la prensa. No se encontró evidencia de restos humanos en el área examinada. La búsqueda terminó sin hallazgo.
otra vez. Rosa explicó que la pista registrada en el 2015 había quedado pendiente y que, tras abrir el caso y entrevistar testigos, decidieron cerrar ese cabo suelto. No se reveló de dónde venía la confidencia, ni si la propiedad tenía alguna relación con Roberto Gotay Valcárcel. El mensaje fue contundente. El caso aún no estaba cerrado. 20 años después, la policía seguía dispuesta a acabar si hacía falta. Curiosamente, unos meses antes del operativo, a finales del 2018, el nombre Rolandito resurgió en la cultura popular. El artista urbano Bad Bunny incluyó una referencia al caso en su canción Rolandito del álbum Por Siempre, en alusión directa al caso de la desaparición de Rolandito. La letra hablaba de inocencia perdida. La música no resolvió el misterio, pero le recordó al país que aquella herida seguía abierta. Algunos investigadores creen que esta reaparición mediática pudo motivar a ciertos testigos a recordar detalles olvidados, a romper el silencio. Sin embargo, la policía fue clara. La búsqueda del 2019 no nació por una canción, sino de un expediente que aún pedía justicia. La revisión del caso no solo buscó restos, también reafirmó hechos. El expediente detalló con precisión la cronología del 7 de julio de 1999. Gotay violó la orden de protección y se presentó sin permiso en la casa de Iris Jusino, pidiendo llevarse al niño para comprarle una bicicleta. Iris se negó con un no rotundo. Poco después, un niño vecino vio a Rolandito subirse a una guagua negra similar a la de Gotay. Al no encontrar a su hijo, Iris llamó inmediatamente a Gotay, quien tardó más de lo esperado en regresar, incrementando las sospechas. Estos detalles, ya conocidos, volvieron a los periódicos durante el 20 aniversario de este caso, reafirmando una narrativa que el tiempo no había podido borrar. En un reportaje de primera hora se resumió el estatus del sospechoso. Nunca se le han radicado cargos por la desaparición, pero sí cumplió una sentencia de 10 años por violencia de género. También fue arrestado en Florida por violar las condiciones de su probatoria y no notificarlo al registro de ofensores. Así, el nombre de Gotay seguía flotando como una sombra permanente, señalado pero jamás acusado. El operativo del 4 de abril de 2019 terminó sin hallazgos, pero en su fracaso había una declaración poderosa y dejaba claro que 20 años después, la policía de Puerto Rico seguía dispuesta a remover la tierra, bajar al fango y a seguir buscando en la oscuridad. El caso de Rolandito ya no era solo una investigación criminal, era una promesa colectiva. Ningún niño desaparecido sería olvidado. Cada agente nuevo que tomaba el expediente lo hacía con una mezcla de pesar y obligación histórica, porque si algo había demostrado el tiempo era que el caso de Rolandito no pertenecía solo a una familia, era parte de la memoria colectiva de un pueblo que todavía esperaba respuestas. 25 años después, la historia sigue viva, no por la prensa, que ya aprendió a vivir con el eco, sino por la terquedad del alma puertorriqueña, que no suelta el nombre Rolandito Salas Jusino. Entre el 2020 y el 2024, el caso volvió a moverse, como si la tierra misma decidiera revolverse en busca del niño perdido. Esta nueva etapa no fue otra serie de rumores, fue una fase marcada por la tecnología, la cooperación internacional y la insistencia casi mística de creer que Rolandito pudiera estar vivo en algún rincón del mundo. 2 décadas después de su desaparición, las confidencias comenzaron a tomar otro rumbo. En el 2020, un investigador privado puertorriqueño recibió una pista que lo llevó a indagar en el área noreste de Puerto Rico. La fuente aseguraba que Rolandito vivía allí, oculto bajo otra identidad. Fernández viajó, preguntó, revisó archivos y finalmente reconoció que todo había sido una pista falsa, otra promesa que se desvanecía entre nombres inventados y testigos imprecisos. Pero la esperanza no se detuvo. En el 2022, el CIC de Bayamón recibió una nueva información. Rolandito pudiera estar viviendo
viviendo en Florida, también con identidad distinta. Agentes locales, en coordinación con agentes federales, siguieron la pista y verificaron al joven identificado allí. Al final, los resultados fueron negativos. No era Rolandito. Cada no era una herida nueva, pero también una lección. Las búsquedas se refinaban, los métodos se modernizaban. Cada falsa alarma dejaba atrás un nuevo mapa de coordinación entre la policía, la Interpol y el FBI, afinando herramientas para cuando la verdad finalmente apareciera. A inicios del 2024 ocurrió algo que reavivió la esperanza nuevamente. La oficina de la Interpol en Puerto Rico fue reactivada tras 7 años de inactividad. Su nueva directora, Laura Peña, llegó con una misión clara y casi espiritual: abrir de nuevo el expediente de Rolandito como caso prioritario. En mayo del mismo año, Peña declaró públicamente: el caso no está cerrado. No puedo decir si está vivo, pero no está cerrado. Durante su dirección, Interpol Puerto Rico adoptó herramientas tecnológicas de última generación, incluyendo inteligencia artificial, para analizar datos e imágenes antiguas, comparando rasgos faciales y patrones de movimiento. Peña recordó la última gran búsqueda en el 2019 en el Pozo Séptico de Toa Alta, como ejemplo de que ningún esfuerzo ha sido en vano, pero tampoco definitivo. Entre los casos prioritarios de Interpol Puerto Rico, Rolandito figuraba como uno de los 12 desaparecidos que serían reinvestigados desde cero. Para ese momento, el niño, que había sido tragado por la tierra, ya tendría 29 años de edad. A finales del 2023, una confidencia estremeció a las autoridades. Un informante afirmó haber identificado en Connecticut, otras versiones decían Boston o Massachusetts, a un joven con similitudes físicas notables y una marca de nacimiento idéntica a la que tenía Rolandito de niño. La información era tan detallada que la directora Peña declaró a Guapa TV: pienso que pudiera ser él. Una aseveración súper irresponsable, en mi opinión, de parte de ella, porque volvemos, revives esperanza. El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, coincidió. Lo que hemos visto nos lleva a la línea de que sí pudiera ser él. Hasta que no podamos corroborar, no descartamos. Pienso que debieron haber corroborado primero y después hacer este anuncio. La confidencia fue recibida formalmente por el CIC de Bayamón, bajo el inspector Roberto Ramos Rosario, quien coordinó reuniones con la Interpol y con el FBI. El informante entregó fotografías y videos del joven a principios del 2024. Primero al padre de Rolandito, Roberto Salas Cardona, frustrado por la lentitud oficial. Luego ese material pasó a manos de las autoridades, marcando el inicio de una nueva y decisiva fase de búsqueda. Después de meses de verificación silenciosa, la Interpol, el FBI y la Policía de Puerto Rico coordinaron un operativo delicado para contactar al joven sin provocar alarma. En junio del 2024, el equipo viajó a Boston y logró ubicarlo. Los agentes hablaron con él, le explicaron la situación y el hombre accedió voluntariamente a colaborar. Se tomó una muestra de ADN custodiada por el Interpol y enviada al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Durante días, la isla entera volvió a vivir suspenso. Los titulares ardían. Apareció Rolandito en Estados Unidos. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque, recordando ahora que no lo escribí en el libreto, Jay Fonseca fue, yo creo, de los primeros en anunciar que este podía ser Rolandito, de los primeros en darle esa noticia junto con los de la Interpol. Y en verdad recuerdo en aquel momento yo haber criticado eso bien profundo, como que Jay, mano, yo soy súper fanático tuyo, pero ahí resbalaste en lo seco. Fuiste el que rompiste con la noticia de que supuestamente Rolandito había aparecido con una seguridad brutal que se dijo, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era reviviendo una esperanza vieja porque no estaban seguros de que esta era la persona. Yo recuerdo en aquel momento eso bien vivo. El 11 de julio del 2024, justo después del 25 aniversario de la desaparición de Rolandito, llegó el veredicto forense. El ADN no coincidía. El hombre no era Roberto Salas Jusino. Las familias fueron notificadas antes de que la noticia fuera pública. El secretario Alexis
Torres lamentó el resultado, pero defendió la decisión de agotar la investigación y dijo: el manejo de esta etapa fue el correcto. La directora Peña admitió sus expectativas. Examiné y validé la prueba. Admito que pensé que era él, pero esto de pensar que era él y decirlo sin corroborarlo primero, como que no me hace sentido. Tras la prueba negativa, surgió una diferencia de versiones. El jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, aseguró que su agencia ya había descartado a aquel joven desde diciembre del 2023 y que esa información había sido comunicada a la Interpol y a la policía de Puerto Rico. Para nosotros no era esa persona. El secretario Torres, sin embargo, negó haber recibido esa notificación formal. Si hoy tuviera esa evidencia de frente, actuaría igual. El cruce de versiones generó tensión en la prensa. El gobernador Pedro Pierluisi intervino en septiembre del 2024, tratando de apaciguar el ruido mediático. La relación del FBI y la policía de Puerto Rico es ejemplar. Solo una prueba genética podía dar certeza. Y así quedó, sin culpas ni triunfo, pero con la tranquilidad de haber agotado la pista. A estas alturas, Rolandito tuviera 29 años de edad. Su madre, Iris Jusino, todavía no ha dejado de creer: yo sé que mi hijo está vivo. Su padre, Rolando Salas Cardona, sigue pidiendo sensibilidad a las autoridades y a los medios cada vez que surge una nueva pista. Las ilusiones y las decepciones dejan cicatrices, pero también mantienen una fe inquebrantable. Mientras tanto, la policía de Puerto Rico, Interpol y el FBI mantienen el caso abierto. Rolandito sigue apareciendo en los registros del National Center for Missing and Exploited Children junto a su foto de niño, una imagen que se ha vuelto patrimonio emocional de la isla. Si uno revisita los documentos oficiales, órdenes de arresto, conferencias de prensa, declaraciones juradas, cartas de Interpol, Rolandito es una travesía de más de 25 años y decenas de funcionarios. Fiscales como Wanda Vázquez descartando rumores en el 2010, policías como José Rosa dirigiendo búsquedas en Toa Alta, secretarios como Alexis Torres defendiendo la continuidad del 2024, jefes federales como Joseph González intentando poner un orden en el caos de dos versiones, peritos como María Conte Miller, la voz constante de la evidencia. Son más de 2 décadas de búsqueda sin resultado, pero también sin rendición. Desde aquel 7 de julio de 1999 hasta hoy, el caso ha mutado de crónica policial a un símbolo cultural, de noticia a mito nacional, porque hay historias que el tiempo no borra, solo las repite hasta que alguien se atreve a mirarlas de nuevo. El caso de Rolandito, con todo peso simbólico y emocional, no es el único en el mundo. Su tragedia resuena en otras historias de niños desaparecidos que también marcaron naciones enteras. Madeleine McCann, una niña británica de 3 años de edad, desapareció de su cama vocacional en Portugal el 2007 y se convirtió quizás en el primer trauma global de la era contemporánea. El enigma de Madeleine acaparó titulares en Europa y en el mundo por años. Se persiguieron múltiples pistas falsas, se especuló incluso sobre sus propios padres y hasta hoy, 18 años después, nadie ha logrado explicar qué ocurrió en aquel cuarto. El caso McCann derivó a una investigación internacional tortuosa, con sospechosos como el alemán Christian Bruckner, imputado en el 2020, pero sin una condena concreta aún. Al igual que Rolandito, la imagen de la pequeña Madeleine se difundió por todo el planeta y su ausencia generó teorías y morbosos intereses mediáticos, convirtiéndose en uno de los misterios más debatidos y mediatizados de las últimas décadas. Pero ni la intensa cooperación policial entre el Reino Unido, Portugal y Alemania, ni las plegarias de millones de personas han podido traer ninguna respuesta definitiva. Madeleine sigue desaparecida y el mundo, como Puerto Rico con Rolandito, continúa esperando un milagro,
o al menos la verdad. Por otro lado, Estados Unidos enfrentó en el 1979 la desaparición de Ethan Paz, el niño de 6 años en Nueva York que jamás llegó a la parada del autobús escolar. El caso de Ethan fue pionero en la concientización. Su desaparición ayudó a poner en marcha el movimiento de niños desaparecidos moderno y fue uno de los primeros niños cuya foto apareció en los cartones de leche para alertar a la población. Cada año, el 25 de mayo, se conmemora el Día Nacional del Niño Desaparecido en Estados Unidos, señal de cuánto caló este caso en la sociedad norteamericana. El caso permaneció sin resolver por más de 3 décadas. Aunque hubo sospechosos, como el pederasta José Ramos en los 80, no se obtuvo una respuesta conclusiva por mucho tiempo. Finalmente, en el 2017, 38 años después, un hombre llamado Pedro Hernández fue declarado culpable de secuestrar y asesinar al pequeño Ethan, tras confesar de haberlo estrangulado el mismo día que desapareció. Pero incluso este cierre tardío vino con matices. No se halló cuerpo y la condena enfrentó apelaciones. De hecho, en el 2025, una corte federal anuló la sentencia por errores de procedimiento, abriendo la puerta a un nuevo juicio o a que el convicto pudiera simplemente quedar libre, si este no es reprocesado a tiempo. La historia de Ethan Paz demuestra lo difícil que es alcanzar certezas absolutas en estos casos. Décadas de angustia, persistencia investigativa, y cuando al fin llega la justicia, esta puede ser frágil. Comparados con Rolandito, los casos de Madeleine McCann e Ethan Paz comparten inquietantes similitudes. La ausencia prolongada de respuesta, la repercusión mediática global o nacional y la forma en que sacudieron la conciencia colectiva sobre la seguridad infantil. En todos, la figura del niño desaparecido trasciende a la persona y se vuelve un símbolo. No obstante, también hay diferencias marcadas. En el caso de Madeleine, la atención mediática y los recursos invertidos fueron enormes, involucrando gobiernos enteros, celebridades ofreciendo recompensas millonarias y portadas diarias de periódicos sensacionalistas, algo que contrastó con la realidad puertorriqueña. Recursos limitados, cobertura principalmente local, aunque bastante intensa en su momento, pero no puedes compararlo. El caso de Ethan, por su parte, dejó enseñanzas concretas, cambió protocolos principales. En Estados Unidos ya no se espera 24 horas para actuar ante la denuncia de una desaparición de un niño, algo que en Puerto Rico también se adoptó, actualizando sus procedimientos en el 2020. También fomentó la creación de un sistema de alertas tempranas, como la alerta Amber, ese aviso que te llega al teléfono cada vez que una persona se desaparece, en este caso niños. Rolandito desapareció justo antes de que estas herramientas estuvieran masificadas. Quizás, de haber ocurrido años después, se habría activado una alerta nacional inmediata. Lo que sí es común en Rolandito, Madeleine, Ethan y tantos otros niños perdidos es la profunda huella emocional que dejan en sus comunidades. Son historias que enseñan dolorosamente la importancia de nunca bajar la guardia en la protección de los menores, de mejorar la coordinación entre agencias y de tratar cada caso con sensibilidad y rigor e intentar no caer en el sensacionalismo que revictimiza a las familias. También evidencia cómo la ausencia de un solo niño puede cambiar leyes, protocolos y hasta la cultura popular de un país, resaltando que antes de las redes sociales ya un solo caso podía sacudir el mundo entero. De igual manera, Rolandito fue y es el gran trauma social de Puerto Rico. Su eco reverbera en cada familia que cuenta esta historia a sus hijos como advertencia, en cada noticiario que recuerda su nombre al reportar otro caso, en cada oración colectiva pidiendo por los que nunca regresaron. ¿Dónde está Rolandito? Es la pregunta que sigue pendiendo sobre Puerto Rico, como una nube que nunca llueve, pero tampoco se disipa. No hay cuerpo, no hay sentencia, no hay final. Solo una promesa que se ha convertido en un deber moral: no parar hasta hallar la verdad. El niño que jugaba en Colinas del Plata sigue siendo un símbolo de lo que Puerto Rico perdió: la inocencia,
la confianza, la idea de que las cosas malas pasan lejos. También representa algo más profundo, la resistencia a olvidar. 25 años después, entre archivos polvorientos y bases de datos digitales, Rolandito sigue existiendo en la mente de su madre, en la memoria del pueblo y en cada agente que abre su expediente para buscar lo imposible, el eco de un verano que nunca terminó. Gracias por ver este video hasta el final, aldea. Como siempre, demuéstrame que llegaste hasta esta parte del video comentando abajo la palabra Rolandito. Y cuéntame también tu experiencia, cómo fue que tú recibiste esta noticia, en dónde tú estabas, y si recuerdas cómo se cubrió esto en televisión, si recuerdas las noticias, cómo te afectó esto a ti personalmente. Porque estoy seguro que esto marcó a cada puertorriqueño. Recuerda suscribirte a este canal, estamos en camino a los 100,000 suscriptores. Dale like, compártelo con todos tus amigos, déjales saber que el hippie boricua está metiéndole brutal. ¿Qué pasó con Rolandito? Yo no lo sé, pero aquí en la mesa te pongo la evidencia, los datos y la investigación. Tú llegas a tus propias conclusiones. Convérsalo con la almohada y mañana me dice. Recuerda que no hay mejor película que la historia, y aquí la historia la convertimos en película. Yo soy el hippie boricua y tú y yo nos vemos en una próxima aventura. ¡Let's go!